Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si ustedes no me ven de pie, es porque tenemos un invitado. Y en este caso es un muy importante invitado, y ya verán y escucharán por qué. Quiero presentarles, aunque no le pretendo hacer honores a su currículum completo, al doctor Roberto González Cárdenas, general de brigada del Ejército Nacional Bolivariano, ahora en la Reserva Activa, doctor en Seguridad y Desarrollo de la Nación en la querida UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, magíster en Ciencias y Artes Militares, magíster en Gerencia de Personal, diplomado de Curso Superior de Defensa Continental, diplomado de Curso Superior de Comando y Estado Mayor número 32, licenciado en Ciencias y Artes Militares, todos los cursos correspondientes de la Academia Militar, profesor docente y conferencista por 33 años en universidades nacionales, comandante del 411 Batallón José Antonio Anzoátegui, comandante de la Unidad Fundamental en Frontera, año 1983, y deberíamos entrar sin demasiado protocolo, mi general, en el sentido de que el tema candente ahora es el sabotaje. Y por acá alguien había sugerido sabotaje eléctrico recurrente contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿En qué tipo de guerra se enmarcan estas acciones terroristas? ¿Asimétricas? ¿Otra calificación? ¿Cree usted que Estados Unidos moverá tropas para atacar a Venezuela? Sería otro temazo, ¿no? Adelante. Bueno, buenas noches, Walter. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y que aprovecho, antes de dar respuesta, de transmitirte los saludos de mucha gente, la cual en estas marchas que hemos estado asistiendo, donde el pueblo mismo, dice usted que habla con Walter, dale saludos, y el pueblo está pendiente. El pueblo está pendiente, ese pueblo del cerro, el pueblo Juan Pueblo y Juana Pueblo, como le llamo, ¿no? Como dice el patrono Juan, que todo lo puede, el pueblo que todo lo puede. Y la palabra del pueblo es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra del pueblo. Vox Populi, Vox Dei. Así mismo es. Con respecto al sabotaje petrolero, sabotaje eléctrico, me trae a colación lo que fue el sabotaje petrolero, porque están ligados desde el punto de vista del software que se utilizó en aquel momento, que usaba PDVSA, y lo que estaba usando ahora también el Sistema Eléctrico Nacional. Porque en su momento, cuando se hizo la investigación con respecto a este sabotaje petrolero, ¿por qué las empresas que manejaban el software de aquel momento y ahí entra lo que se llama ITSA y TESA, que fue colocado por el señor Justi cuando era presidente del Petróleo de Venezuela a partir de 1991. Empezaron a instalarse en Venezuela en las organizaciones gubernamentales importantes, estratégicas, este tipo de software que mantiene control sobre las empresas donde están instaladas todo este tipo de tecnología, vamos a llamarlo así, moderna, y que presentan estos software más de 1000 puertas traseras por donde penetrar y por donde llegar. Un caballo de Troya electrónico. Prácticamente es un caballo de Troya electrónico. ¿Qué significa todo esto cuando se da el caso del sabotaje petrolero en el año 2002, que en noviembre y diciembre de 2002, y luego nos agarró el año 2003? Cuando empezamos a investigar, encontramos porque inicialmente el profesor que trabajaba conmigo en el IAED en aquel momento, IAESEN, él trataba de tomar control sobre la base de operaciones de la parte petrolera y se daba cuenta de que él en nanosegundos le cambiaban todo el formato. Entonces, ese formato que él trataba de volver a encauzar de todo lo operativo en nano, eso, se mandaban las órdenes para el despacho y el control de los buques petroleros que iban a ser despachados desde acá de Caracas, de la Campiña, hasta el puerto en José, en Anzoátegui.
Y cuando se mandaba, lo que llegaba allá a José no era nada absolutamente de lo que se había ordenado. Inclusive se pasó por medios por teléfono, por fax, para que llegara. Y lo que llegaba allá, en nanosegundos, era cambiado. Nosotros en ese momento empezamos a averiguar qué era lo que estaba sucediendo y encontramos de que era un software. La única manera para contrarrestar ese ataque en aquel momento fue que el profesor me llama y me dice: general, usted tiene las maquinitas aquellas de X que estaban para ser desincorporadas porque eran de la década del 80 y eran lentas y todo aquello. Digo, sí, están en el depósito. Están buenas, pero están en depósito, hay que desincorporarse porque tenemos máquinas nuevas y todo. Digo, mándeme todas esas máquinas para acá. Con esa tecnología fue que se pudo emparejar y controlar toda la parte operativa de PDVSA en aquel momento. Hay que recordar que no se podía ni siquiera llenar una parte de una bodega de un tanquero sin que la orden electrónica, ¿no? Sí, era el super ejemplo de tecnología y era el caballo de Troya. Pero para continuar, lo que trae una cosa con la otra es que en aquel momento todo lo que se metía en el sector de operaciones acá en la campiña iba a Washington, iba al Pentágono. Para que en el Pentágono venía de regreso, de retorno, en nanosegundos. Pero posteriormente, cuando hicimos nosotros la investigación de todo esto, que ya se restituye el sistema, etcétera, etcétera, toda la parte operativa, empezamos nosotros a investigar el porqué de todo esto y encontramos que era SAP, Intes SAP, ¿no? Y tenemos ahí, es un programa muy bueno de administración de datos, excelente. Ellos inclusive, SA es especialmente conocida por Intesa, Planificación de Recursos Empresariales, ERP, y se presenta como un programa alemán, pero no es alemán, es americano. De hecho, ellos controlan toda la información que tiene que ver con todas las empresas de aquella plataforma que hablaba Eisenhower para 1900, finales de la década del 50, inicio del 1960. Entonces, toda esa plataforma, toda esa cantidad de datos están allí, concentradas y manipuladas desde hay una montaña que está en Colorado, se llama la montaña Cheyenne, interno, allí se trabajan, más de 5.000 hackers trabajan allí, eso lo maneja la INCIA. Están bajo tierra, ¿no? Sí, tú entras para entrar allí, y eso lo conozco porque estuve allí, nos llevaron cuando estaba haciendo el curso de altos estudios allá en Washington, al grupo nos llevaron y estuvimos casi 1 kilómetro dentro de 800 metros, en autobús. Inmediatamente nos bajamos en forma perpendicular, entramos al edificio, dentro funciona un edificio de la INCIA, de ahí se encontraron muchísimos satélites, y cuando nos dieron el grupo, en vista de que todo era mucha tecnología, quería aprender, y me coloqué con un grupo de oficiales de hermanos colombianos que estaban allí también haciendo curso con nosotros, y en eso, cuando empezamos a pasar por diferentes áreas, pasamos por una y uno de los módulos, el coronel Sandoval de Colombia me dice: hermano, todo esto es pura mentira. Entonces yo digo, bueno, no sé, si nos está demostrando todo esto, por algo será. Y le dice el señor que está sentado allí, le preguntamos cómo él llegó allí, y dice que tiene que estudiar 6 años para estar sentado allí, o sea, hablar 3 idiomas, dominarlos perfectamente. Y él demuestra claramente cómo penetran desde allí, cómo penetran las bases de datos donde está instalado todo a través de este software, lo que a ellos les interesa. En este caso, penetró, él hizo un acercamiento. ¿Qué quiere que usted, por su acento, es colombiano? ¿Qué quiere saber o conocer o ver? Y yo, muéstrame la Plaza Bolívar de Medellín, en Colombia. Y la enfocó. Había un señor leyendo el periódico, le tomó la fotografía, vamos a buscar de qué periódico, de qué día es esto. Lo buscó, era del diario de Bogotá, un diario de Bogotá. Se tomó la fotografía, vamos a buscar. Dice, todavía no cree, vamos a enfocó la placa de un taxi que iba pasando allí. Vio la placa, empezamos a buscar, y él mismo se metió y lo buscó dentro del sistema de registro de transportación de Colombia, que tienen ellos todo el registro.
Después dijo, vamos a buscar a quién le pertenece esta placa. Apareció el nombre, vamos a buscar el seguro social, que no está registrado. Apareció el nombre de la señora, los hijos, etcétera. Y para que vea que no es mentira, llegó y llamó, marcó por teléfono desde ahí mismo y se hizo el oficial pasar por un amigo de él para decir la verdad. O sea, que sí funciona. Estoy hablando del año 1997. Internet era un secreto militar. Cuando la sueltan para uso civil es porque la tienen controladísima y es una red de enganchar pececitos ingenuos. Por eso es que se habla que fue primero Google o el otro sistema que tenía militar. Y sueltan, ¿cuál de los dos? Y sueltan primero el sistema militar, era completamente secreto, y todo eso era secreto. Eso apenas se estaba empezando a abrir a ciertos y determinados grupos lo que era esa montaña. Porque desde 1967 lo tenían ellos escondidos. Después fue una delegación que invitaron a Rusia y mira lo que tenemos a ustedes, la guerra de las galaxias. Sí está funcionando el asunto de la guerra de las galaxias, y por eso ahorita vamos para el asunto de lo que fue el ataque al Guri. Entonces, de allí empezamos nosotros a investigar, y estando nosotros investigando, veo Intesa, y empiezo a ver, y yo, uy, pero este es el mismo programa software con que me mostraron estando yo allá en Colorado. Entonces empezamos a revisar, y sí, ellos tienen una SAP, maneja software para las principales, las 7 hermanas, a la ExxonMobil, a Corporation, a Moco, a Cora, a Conoco, a Chevron Corporation, y a PDVSA. También igualmente a la parte automotriz, a la parte aeroespacial también lo maneja, inclusive maneja las compañías de alta tecnología como IBM, HP, etcétera, etcétera. Y aparte de eso también maneja todo lo que es aquí en Venezuela, está instalado estaba en el sistema eléctrico, estaba en Edelca, estaba en el sistema en Corpolep, CanTV, Movilnet, Metro, está instalado en el Banco Venezuela, Banco Bicentenario. Cuando estaba instalado en el Banco Bicentenario, fui al despacho del ministro de aquel momento, ministro 2013, ni siquiera lo voy a nombrar porque es un traidor, y le dije, compañero, esto es un software que es norteamericano, esto es un software que es del Pentágono, ¿no? Busquen la manera de neutralizar, y hay una manera como neutralizarlo. Bueno, nos cuesta a nosotros, pero esto es producto de nosotros no desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología, porque tenemos muy buenos ingenieros en informática, en sistemas, en telecomunicaciones, producto de nuestras universidades, que salen de allí, que muchos han ido, es verdad, pero podemos nosotros también desarrollar nuestro propio software. El mismo presidente Correa, cuando tuvo el problema con las petroleras, lo primero que mandó a hacer es desarrollar el software para liberarse de lo que era el control a través de ese software. ¿Qué pasó con el ataque en el Guri? Fue esto mismo. Tranquilamente se meten por satélite, se capturan, porque todo esto se maneja, aquí hay internet. Y aquí yo con esta tabla me comunico con cualquier parte del mundo. Mientras que no son analógicos, son automáticos, y todo lo que está allí no es un trabajo que se puede hacer y se puede meter y revisar todo lo que está allí. Igualmente sucede con los sistemas que son esta cantidad de sistemas. Nuestro sistema eléctrico fue atacado, sí fue atacado. Cibernéticamente sí fue atacado. Ahora existe lo que se llama los ataques electromagnéticos. También existe el ataque electromagnético, lógicamente que se quiere también para equipos que están en tierra, porque para poder llevar a cabo un ataque electromagnético de altura, tiene que haberse producido una pequeña explosión nuclear arriba para enfocarla directamente hacia Venezuela. Pero eso significa de que China y Rusia tienen que haberse dado cuenta. Como no hubo ninguna, entonces hubo una manipulación interna. Entonces, el presidente inclusive anunció que habían sido capturados 2 elementos en aquel momento, hace 7, 8 días atrás, que estaban con ellos. Hay un video de un señor que ve cómo se ilumina, y es parecido a cuando vienen estas grandes, estos huracanes, grandes olas de
solares que llegan y entran las por la parte, solares. las tormentas solares que entran por la parte o por el polo norte o por el polo sur, que la mayoría entran por el polo norte, por la grado de inclinación que tiene la Tierra, y ahí tenemos nosotros una protección y encontramos nosotros lo que se llama las auroras boreal, algo más o menos parecido, porque son electromagnéticas, y en ese electromagnético, entonces nosotros vemos y observamos lo que está allí, se destruye, es muy cierto, si tú tienes prendido o encendido cualquier equipo, te lo va a fundir, y eso pasó en una oportunidad en el estado norte, al norte de los Estados Unidos, cuando también tuvimos una oscuridad precisamente porque se les quemaron las centrales y todo, precisamente por una cuestión que no fue natural, no fue provocada. Pero sin embargo hoy día... Pero fue una gigantesca región que quedó en negro. Completamente. En los satélites el contraste era brutal, ¿no? Las grandes ciudades como focos luminosos y aquella área como si no existiera. Así mismo es, y entonces encontramos a Nueva York, que quedó en la oscuridad, totalmente. No quise nombrar ciudades como tal, pero sí... Después vinieron para suavizar el tema. ¿Dónde estabas tu papá cuando se fue la luz? Comedias musicales y cosas, pero fue un toque a la seguridad gravísimo. Completamente. ¿Qué es lo que nos está sucediendo a nosotros? Es un toque a la seguridad. Entonces nosotros cuando empezamos a analizar y a ver la seguridad y la defensa integral, nos están atacando la seguridad, pero también nos están atacando la defensa integral. Entonces, ¿qué tipo de ataque es este? Entonces encontramos nosotros un ataque a lo que se llama de una guerra que no es híbrida todavía, porque el concepto híbrido es cuando tú tienes una guerrilla y tienes tienes fuerzas regulares y las fuerzas regulares apoyan a la guerrilla y en ese apoyo, en ese enlace encuentra lo que se llama la guerra híbrida, porque de ahí pasamos a la guerra de baja intensidad. Entonces no estamos todavía en una guerra híbrida, porque la guerrilla como tal no ha aparecido. Entonces, la tenemos en la parte colombiana, porque lo que tenemos alrededor de Venezuela con Colombia no son ni casacunas, ni son hospitales, ni son almacenes de alimentos. Lo que tenemos es una maquinaria de guerra que bordea toda Venezuela, completamente, una maquinaria de guerra norteamericana, acompañada por agentes de la CIA y mercenarios, que hoy se dice contratistas. Entonces, bordean se bajaron los pantalones con 7 bases. Completamente, y pero luego más, ahora hay 2 más. Ahora hay 2 más que son 9. ¿Sí? Pero el siguiente paso, cedieron la soberanía marítima, terrestre y aérea a los Estados Unidos. Y la última es, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia. Catastróficamente, yo pongo un ejemplo que Dios no quiera. Así le viole la hija al presidente de la República, si ese fuera el caso, no lo pueden someter a la justicia, tienen que entregarlo a su cadena de mando. Es que fíjate, Walter... ¿Qué es eso? El traidor Santander sigue galopando. Fíjate, Walter, que ellos han violentado la Constitución colombiana en varias oportunidades y todas las leyes, y ninguno ha sido detenido, ni siquiera ha sido investigado. Es tanto así que con lo que está sucediendo, que lo que sucedió en Afganistán, en Irak, que piensan ir llevar las acciones de aquel momento a la Corte Penal Internacional. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? Fuera de aquí, 0 visa, te quitamos la entrada, no salimos nosotros de los tratados, no lo aceptamos, hacemos lo que nosotros como tal, como nación, queramos hacer. Me dijo, bueno, ¿dónde está el derecho internacional? Que es lo que yo le digo al hermano país de Colombia. Si usted me llega a mí a atacar a través de esas bases militares norteamericanas, o que son ellas las que nos van a atacar, igualmente yo tengo el derecho de la defensa, porque tú estás permitiendo y me estás violando el derecho internacional. Entonces, si usted me ataca a mí a través de una base militar norteamericana, ya sea por Aruba, Curazao, Bonaire, o ya sea por la parte también de Brasil, yo también tengo el derecho de defensa. También de lanzar un misil para allá, para Bogotá, o lanzar un misil para otro sitio. Esperemos que no se dé en ningún momento, que de paso, de acuerdo, muy respetuosamente, lo digo, no creo que tengamos una intervención militar. Para mí no. ¿Por qué? Porque en este momento el señor Trump, que es el jefe de la patota, el jefe de la cabecilla de esta banda, porque existe una especie como una banda de asaltantes de camino, que es lo que andan buscando, porque andan buscando es el oro venezolano. Y ya vamos a hablar vamos a tocar ese tema dentro de un ratico, pero vamos a ver por qué no le interesa al señor Trump una confrontación aquí en Venezuela militar.
porque él anda buscando la reelección, o sea, de su segundo mandato. ¿Y qué pasa con esa reelección de su segundo mandato? Lo peor que le podía pasar es que vientos de guerra le lleguen a Washington, porque nosotros no estamos solos. Hace 2 años, creo que tú me preguntaste con respecto al poder relativo de combate, no sé si fue dentro o fuera de cámara. Yo le dije, tenemos 1000-1, creo que fue lo que te dije. Pero hoy día no. Hoy día tenemos el poder relativo de combate en base a lo que se habla desde el punto de vista tecnológico, 1000-1. Sí, es verdad, no tenía por qué estar, coño, Venezuela no es un país guerrero, Venezuela es un país de paz. Entonces, ¿qué tenemos ahora, hoy día? En todo caso, cuando cruzamos la frontera fue para darle libertad a 5 naciones. Así mismo es. Entonces, ¿qué tenemos? Y no todas agradecen, ¿no? Bueno, por lo menos el gobierno de turno. Exacto. Vamos a mirar hacia el lado colombiano. Entonces, en este caso, en esta oportunidad, tenemos el poder relativo de combate 2-1 para nuestro favor. Cambió el poder. ¿Por qué? Señores, ahora ven que están llegando nuestros aliados, nuestros amigos, es decir, un momento, con Venezuela no te metas, yo vengo diciéndolo. Se lo dijo Rusia y se lo dijo China. Bien clarito cantaron la voz, las dos potencias. Son potencias de alto nivel. Y mucha gente se equivoca. Y poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Completamente. Entonces, no estamos solos. Entonces, una guerra, desde el punto de vista de lo que se llama en el ámbito militar, la veo muy difícil. Particularmente la veo muy difícil y que Estados Unidos no la va a promover precisamente porque lo que él anda buscando para ganar sus votos con respecto allá a las nuevas elecciones tiene que ver mucho con la paz de Latinoamérica. Han cometido muchos errores. ¿Qué puede suceder acá? Bueno, cuando el señor de Donald Trump llegue y dice la mitad del petróleo es mío en una conferencia y la mitad del oro es mía, entonces yo, espérate un segundo, ¿qué tú estás andando buscando? Entonces, tú quieres la gallina de los huevos de oro, ya no quieres la gallina, ahora quieres la gallina más el gallinero más la granja completa, pero fuera de ahí los dueños de la granja. O sea, no nos quiere a nosotros, lo que quiere es la granja para él solo. Entonces, ¿qué significa esto? Que él anda buscando es llenarse de riqueza, pero hay preguntas, digo, todavía hay algo más detrás de eso. Nosotros no podemos quedarnos con la cuestión de que es porque Trump quiere, no, tiene que haber algo más que está promoviendo, que está llevando a cabo toda esta cantidad de acciones. ¿Por encima de Trump? Por encima de Trump. Porque Trump quería, el hombre que triunfó, muy multimillonario, cansado de firmar cheque y que todo el mundo le dijera yes sir, lo único que le faltaba era intentar la Casa Blanca y bueno, con los asesores y la campaña ya se logra eso, ¿no? Yo trabajé con los asesores de Kennedy, uno sabe cómo se hacen esas cosas, pero el tema es este. Mi problema con Trump, y no quiero que se aparte usted de su línea, pregunto esto, mi preocupación es, este hombre, al llegar a la presidencia, también se convierte en comandante en jefe. Claro. Y su ego hipertrofiado me parece que lo quiere llevar a alguna aventura militar. Mira, él no es político. Eso, cuando uno evalúa los escenarios... Ni tiene formación política. Ni tiene formación política. Cuando evalúa los escenarios, este escenario que está acá, Venezuela... Un tiburón empresarial. Exactamente. Entonces uno evalúa también, digo, ¿quiénes son los actores? Entonces, ¿quién es el actor principal? Señor Donald Trump. Muy bien. ¿Quién es ese? Vamos a buscarlo y vamos a revisarle desde cuando nació hasta el día de hoy. Y vamos a evaluarlo, hasta psicológicamente, cómo piensa el hombre. Él no es un empresario, él no es político. Él le gusta es la plata, él va detrás del dinero. Ahora bien... Entonces, y no está acostumbrado porque firma los cheques que le digan no. Exacto. Aparte de él es de los que arman su equipo de trabajo para lograr un fin como tal. Tanto así que él se llevó a un equipo de trabajo. Ahí tiene al señor Elliot Abrams. Elliot Abrams tiene muchísimas horas de vuelo en meter la mano en países extraños y manejar. Pero es un criminal de guerra. Claro. Es un asesino. Sí. ¿No? Y quien le da a él la libertad es el señor George Bush padre. Es quien lo libera de la condena que le habían colado casi de por vida. Entonces, pues tú creo que estuvo preso fueron 2 años. Y después lo tenían, como dice, perfil bajo. ¿Y qué hace el señor Donald Trump? ¿A quién coloca? Se trae a un equipito de lo peor que era lo que estaba en la década del 80, cuando la guerra en El Salvador, cuando la guerra con Nicaragua,
cuando estaba Centroamérica hirviendo por las sublevaciones, por la inconformidad. A Torrijos lo eliminaron. ¿Quién lo elimina? Por Dios. ¿No? Entonces, todo eso, inclusive... Pero además no dejaron ni nada, ni piedra sobre piedra. Fue una carnicería eso. Y porque ya no le hacía caso a los gringos, pues. Entonces... Se volvió nacionalista. Claro. Y entonces pasó luego de Panamá. ¿Y qué pasó en Panamá? Yo entrevisté y salí justo a tiempo. Por ahí pasan por las redes sociales, que utilizan mucho las redes sociales, para pasar mucha operación psicológica. Utilizan para utilizar y asustar a la gente. Que si el Pentágono hizo una evaluación, que son 24.000 muertos en la primera de cambio. ¿De dónde vas a sacar todo eso? Mentira. O sea, embustero. Tú nos haces una evaluación, nos das 24.000. ¿Cómo tú vas a sacar de contar 24.000 personas que van a desaparecer? A menos que tu operación quirúrgica, como tú las quieras llamar, y asustar al pueblo venezolano para decirle, no, mira, vamos a hacer una operación quirúrgica, que vamos a entrar allá, vamos a sacar a Nicolás Maduro. Ah, sí, porque Nicolás está aquí, mira, estoy esperando a ti que me lleve, ¿oíste? Porque él no tiene quien lo defienda. Aquí existe un pueblo que es chavista, que se le ha olvidado de que en el año 2002, 47 horas le duró al poder a los Estados Unidos cuando derrocó a Hugo Rafael Chávez Frías. 47 horas. ¿Y quién rescata a Hugo Rafael Chávez Frías? El pueblo que salió con bandera en mano y con la Constitución en la mano para decir, ¿dónde está Hugo Rafael Chávez Frías? ¿Dónde está mi voto? Yo voté por esto, yo voté por Hugo Rafael. 47 horas. ¿Qué quiere reeditar? ¿Nuevamente lo del año 2002? ¿Para qué? Hay 6 millones de personas que son chavistas. El voto duro chavista está allí. ¿Y qué van a hacer con ese voto duro chavista? ¿Se va a quedar solo para que lleguen las fuerzas, los marines y van a meterse y todo eso más? ¡Mentira! Tenemos nosotros también cómo defendernos. Hugo lo dijo muy claro antes de que partiera a la posteridad. Somos una revolución pacífica, pero no desarmada. Y tenemos cómo defendernos. Y hoy día, se lo digo a mi pueblo, sí, hoy día tenemos cómo defendernos y cómo derrotar a ese imperio norteamericano. Porque tenemos la sangre que son nuestros ancestros, están aquí en nuestro ADN. Mismo Libertador lo decía. Esta es la guerra del pueblo invencible. Guerra del pueblo invencible. El Libertador en 1813 va para, después de pasar lo que es la campaña Admirable, y se regresa al centro a acabar con cierta resistencia española que todavía tenía allí, se encuentra en Tierra Blanca, creo que se llama, sí, Agua Blanca, por allá por el centro, entre lo que es hoy, entre Portuguesa y Lara, por allí, y encuentra una resistencia y pierde la batalla. Y nombra los 3 comandantes que pierden la batalla, que están allí. Había una pelea de unidad de mando. Entonces, entre el comandante del batallón Caracas, el comandante del batallón Aragua y el comandante del batallón de agricultores. Y él los iba inclusive a fusilar por haber perdido tantas vidas que se perdieron. De los 3 conformó una sola unidad. Los llamó y los nombró al comandante del batallón Caracas. Ahorita no me acuerdo el nombre de él. Creo que por aquí lo tengo. Y le dice al comandante del batallón Caracas, bueno, usted va a comandar ese batallón. Ajá. ¿Cómo se va a llamar el batallón? Batallón sin nombre. No tienen honor para estar defendiendo a Venezuela. Fuerte eso, ¿eh? Y sí, le quitó, y le mandó a quitar los fusiles, le mandó los mosquetes para aquel momento, le mandó a quitar todo eso, y aparte de quitarle los mosquetes, llega y le dice al comandante del batallón, que era coronel Florencio Jiménez, comandante del batallón Caracas, le dice, bueno, usted va a comandar el batallón sin nombre. Eso fue noviembre de 1813. 10 de noviembre por allí, la batalla. Para el 5 de diciembre de 1800, un mes después, le pide el comandante del batallón, le pide al Libertador ir a la vanguardia y enfrentar él de primero al enemigo. Una manera de limpiar el honor, ¿eh? Para limpiar el honor. ¿Qué tenían en su mano? Piedras, lanzas y palos. Y derrotan al batallón élite de las fuerzas realistas que estaban allí, que era el Numancia. El Numancia. Sí, entonces lo derrotan. Es tan así la ferocidad que el Libertador, viendo desde la colina,
es en Araure, viendo desde la colina, dice, indiscutiblemente esto es un pueblo invencible. Esta guerra es del pueblo invencible. De ahí saqué yo el nombre. Estamos reeditando la guerra del pueblo invencible. Y después se le entrega el batallón y dijo, a partir de este momento se va a llamar Batallón Vencedores de Araure. Todavía está el batallón, es un batallón de blindados, si no me equivoco, en este momento, a menos que hayan cambiado la configuración, o es de caballería o es blindado, pero está allí, todavía existe el batallón Vencedores de Araure. Entonces, esta es una guerra que llevamos más de 20 años soportándola, inclusive mucho antes que llegara Chávez. Lo que pasó en el Caracazo, lo que pasó mucho antes. Llegó Chávez y trajo a la luz pública lo que era la historia de Venezuela. Todos estos hechos, cómo nosotros tenemos una historia brillante para nosotros poder vencer a un enemigo cobarde. Ahí encierra a los niños en jaulas allá en la frontera. ¿Cómo es eso? Eso es los que van a pasar hacia el lado de los Estados Unidos, que pasan la frontera, los meten a los papás a un lado y a los niños... Cierto, lo hemos mostrado acá. Sí, aquí. Sí. Y se le siguen muriendo niños, personas en las jaulas. Entonces, estamos hablando de quién, quizás de un psicópata, porque él es responsable por las órdenes que ha dado. Pero, ¿se va a atrever a venirse ahora con una guerra aquí en Venezuela? Yo no creo. Para empezar, particularmente no lo creo. Ahora... Esa era mi siguiente pregunta. ¿El costo? ¿Se atreverían los Estados Unidos a intervenir militarmente acá? El costo es altísimo, sumamente alto para ellos. Porque aun cuando ellos sacan y dicen, no, para nosotros nuestro costo es casi cero, no tenemos pérdida de vida. Seguro. Porque lo que tenemos nosotros, tenemos a unas Fuerzas Armadas que son profesionales, preparadas, mentalmente preparadas, estamos preparados para ello. Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consciente, unida de mando. Doctrina única. Completamente, unidad de mando, doctrina única, en apoyo a su comandante en jefe, como lo dice nuestra Constitución. ¿Por qué le dicen comandante a Maduro? Porque es el comandante en jefe, lo dice la Constitución. Comandante Maduro. Mi saludo, mi comandante Maduro. Usted se ha ganado mi respeto, mi admiración, porque ha hecho un trabajo mucho más difícil del que hizo mi comandante Chávez. Le ha tocado duro y ha sido exitoso. Hasta el momento las jugadas estratégicas han sido, calculadas. Y está jugando a la paz. A construir, si quiere la paz, prepárate para la paz. No es que si quiere la paz, prepárate para la guerra, no. Sí, yo la conocí así, ¿no? Si quiere la paz, Siris pacem para bellum. Sí, pero no. El presidente Maduro lo ha dicho inclusive por televisión, si quiere la paz, prepárate para la paz. Y está construyendo la paz. Cuando mucha gente me dice, bueno, ¿y qué pasa con este señor autonombrado? No, déjelo que va en caída libre. Ahora, está haciendo cosas que están brincando lo que se llama la parte de lo que es la legalidad. La traición a la patria. Aparte de la traición, otras cuestiones más donde el Tribunal Supremo le instruye, le prohíbe salir del país, se va y viene, y entra, etcétera, etcétera. Aparte de eso, Cristina de Kirchner decía, del ridículo no se retorna. Sí. Y hay mucho peligro de caer en el ridículo de lo que se está haciendo, ¿no? Pero con este grupo que se descubrió esta semana o la semana pasada, donde estaba el señor Marrero, que era su asistente, me va a decir que el señor Guaidó no sabía lo que estaba haciendo su mano derecha. Por favor, su mano derecha debe saber completamente lo que está haciendo su mano izquierda. Y de esa manera, el señor Guaidó es responsable también por conocimiento, porque si está trayendo armas y hoy saludé a un amigo y me dice que el señor Roberto Marrero se presentó en la Asamblea Nacional con un arma de guerra. ¿Y por qué no lo reseñan los medios internacionales los fotografías? ¿Por qué no lo sacan? O sea que sí hay razones
de peso para meterlo preso, inclusive sentenciarlo, y es un llamado para la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que incluir, aquí no hay que sacar nada, hay que incluir el artículo de los traidores a la patria, donde habrá que meterle, inclusive decirlo aquí por Constitución, mínimo 200 años de cárcel, a ver si se van a atrever. Bueno, y de todas maneras, en un mundo interconectado vía satélite, con una internet que ya no es secreto militar y con información en tiempo real, el teatro de operaciones tiene dos versiones, ¿no? O sea, crisis política, militar o lo que sea. El teatro real y lo que se refleja en los medios, que además juegan un papel fundamental en esto, ¿no? Te decía lo del oro porque realmente hemos hablado muchas cosas aquí en tu programa, hace más de un año. Los medios de comunicación como teatro de operaciones alternativo al teatro real, sea crisis política, militar o la que sea, ¿no? Así es, y lo dijimos aquí hace más de un año y se dio una situación reciente por allá. Y saludo a los pueblos originarios, especialmente al pueblo Pemón patriota, porque si hay un pueblo Pemón patriota que tiene todo mi respeto, todo mi cariño y toda mi consideración. Los pueblos originarios, el pueblo Yanomami, arriba, los que están los guajiros. ¿Qué papel juegan ciertos misioneros ahí? Mira, en estos días, para que tú veas cómo son, y hay que decirlo claramente aquí por la televisión, y ya que tú me das la oportunidad, por el sector donde yo vivo, y me lo manifiesta una jovencita que estaba, le dice a ella y luego le di a otro señor que estaba allí con él, ven, vamos, yo le llevo hasta abajo, porque le habían quitado el transporte y de ahí hasta allá casi 1 kilómetro, véngase, lo llevo hasta más abajo, para que cerca del metro. Y me fui hablando con ellos. Encontré que lo están trayendo del Amazonas para acá, para Caracas, a enseñarle a través con el INSE, aprovechar y enseñarle arte y oficios. Me parece muy bien. Pero entonces, que yo digo, espérate un segundo, aquí no se va a apuntar sin dedal. Aquí hay algo detrás todavía. Entonces, ¿cómo es eso que los traen para acá y más nada así? No, de noche, a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche tenemos clase. Ah, qué bien. ¿Y qué tipo de clase tienen? Doctrina. ¿Qué tipo de doctrina? Entonces me he sorprendido cuando dice, es religiosa, la Iglesia Universal. Explíqueme qué es eso de la Iglesia Universal, porque yo no me estoy oyendo, ¿no? No más o menos tiene entendido que por donde están avanzando las cosas ahorita hoy día con lo que son las religiones, donde tratan de desaparecerla, inclusive al Papa Francisco lo llaman de comunista para abajo, cuando el Papa Francisco lo que está es aplicando lo que es la teoría social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero hay varias sectas que son un tremendo negoción, además. Es que están detrás del oro. Por eso, a eso es lo que iba, detrás del oro. Con el cuentico de que son misioneros. Yo tuve la oportunidad, y alguna vez lo mencioné aquí hace tiempo, con un comandante de nuestra Fuerza Aérea, dijo, vamos a hacer un pasaje rasante por donde están nuestros pemones y eso, porque tenemos que avisar que vamos a aterrizar para que no se atraviese nadie, ¿no? Y vas a ver casitas con todas las comodidades, como si lo hubieran traído de paquete y lo hubieran armado aquí de Estados Unidos, una casita de buen pasar en una hacienda, y cuando aparece el ruido del avión, desaparecen los pemones y van a esconderse, cierran todas estas casas y los misioneros no aparecen, los pemones tampoco. ¿Qué pasa ahí? Hay una republiqueta. Fíjate que a esta persona le digo a esta persona, ¿y qué curso estás haciendo? Entonces me dice ella, estoy haciendo un curso de manicurista, de peluquería y para arreglar los pies. Pedicura. Entonces yo le digo pero ok, está bien, me parece bien que te instruya y que te aprendas, ¿no? Pero, y retornas a la comunidad indígena. Entonces me pregunta, ¿usted que conoce Amazonas? Sí, más o menos. ¿Usted desde cuándo no va para Tamatama? Oye, mire, tengo desde el año 97, 98, no voy a Tamatama, que pasé por allá un toque y despegue. Digo, no, señor, eso está muy cambiado. Digo, ¿por qué? Hasta centros comerciales tenemos.
Yo digo, ¿cómo es la cosa? Sí, es un pueblo americano. Y yo, caracho, no puede ser. Un pueblito al estilo estadounidense. Al estilo estadounidense. Habría que ir allá, hacerle una visita, recorrer, ver qué es lo que está allí detrás. Y eso es una alerta que le hago a mi querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la cuestión de que revisar qué tenemos nosotros en esas comunidades. No es nada raro la presencia de la base militar norteamericana al frente de Casa Carlos Río Negro, una de las más modernas de Latinoamérica, donde ahí hay aviones de última generación en esas pistas, que está al frente de San Carlos Río Negro. Entonces, allá abajo en el Amazonas. No se habla nada de eso. ¿No? Entonces, es parte de todo ello. Entonces, cuando le hice ese comentario a uno dice, bueno, ¿qué es lo que está detrás? La Iglesia Universal. Hay comunidades que están sumamente avanzadas desde el punto de vista de lo que se llama la parte social del desarrollo. ¿Y dónde queda lo originario? ¿Dónde queda la cultura indígena, la cultura de los originarios? ¿Qué está pasando con todo eso? Es parte de lo que nosotros como Estado, porque nosotros como nación tenemos que exigirle al Estado que los controles correspondientes a toda esa zona. Lógicamente que la política fronteriza nuestra, a todo lo largo de la frontera con Colombia, los 2.218 kilómetros que tenemos, que está muy bien resguardada. Y un saludo a mis queridos compañeros, hermanos de la Fuerza Armada Nacional que están desde arriba de Perijá hasta abajo, hasta la triple frontera. Y después de ahí a los 2.106 kilómetros que hay con Brasil, que están en varios puntos con Brasil, sobre todo del Ejército y la Guardia. Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Es cuestión de responsabilidad de frontera de Estado para ir a investigar, a ver y pasar revista y meternos en las comunidades, porque también es responsabilidad nuestra, nos dice la Constitución que está aquí, clarito nos lo está diciendo en las responsabilidades que tenemos. Ahora, con respecto a lo que está sucediendo, lo que yo te dije, el asunto del oro, mire, yo creo que tenemos un poquito más de oro, cuando digo un poquito más, bastante oro, del que está hasta ahorita, en este momento certificado. De acuerdo a ciertos informes que hay por allí, tenemos muchísimo más para pagarle 3 veces la deuda externa, quizás al mundo entero, y todavía nos queda plata. Entonces, ¿qué significa esto con respecto al oro? Es por ello la desesperación del gobierno norteamericano cuando ve que Venezuela se mete de lleno lo que se llama en lo que es el arco minero, que los norteamericanos llaman el arco de la desestabilización. No le dan ese nombre. Entonces, cuando uno empieza a ver qué es lo que hay en el arco minero, encontramos que hay mucha gente que está interesada en nuestro arco minero, entre esos los países imperiales, o sea, las corporaciones imperiales, donde existe el dominio imperial, el caso de Europa y el caso de Estados Unidos, porque lo que son sus lacayos, vamos a hablar del Grupo de Lima, que lo que hacen es bajarle la cabeza al señor Donald Trump, como lo hizo. Además, es que un tipo como Trump es de una vergüenza histórica hacerle el juego, ¿no? Pero fíjate que el mismo Bolsonaro, que fue reciente la semana pasada, le baja la cabeza, fue hasta vergonzoso. Y lo criticaron mucho en su país. Entonces, cuando uno ve que quien domina ya prácticamente no es Bolsonaro, ahí hay un grupo de señores generales que son los que están detrás prácticamente de él y dicen, no, usted va a decir esto y esto, vaya y visite lo que se ve y todo, pero aquí quienes mandamos, me da la impresión, de acuerdo a lo que uno estudia en cuanto al escenario, dice que ahí es un grupo de militares los que están mandando. De hecho, creo que están declarando lo que es el golpe de Estado que hubo en Brasil, que estuvieron 26 años mandando como los militares allá, lo están declarando como una revolución y van a celebrar lo que fue el golpe de Estado en aquel momento contra aquel gobierno de João Goulart. Gracias, Walter. Entonces, eso lo van a celebrar ahora. Y yo, oye, aquí lo que tenemos entonces es ver de que existe un gobierno militar que va a profundizar lo que es la acción militar hacia Brasil, porque del lado de Colombia tenemos nosotros a un vendepatria total, que es el señor Iván Duque, que el señor Iván Duque lo que habla y dice es cuestiones que lo dejan a uno cada día, lo asombra más de las cuestiones que dice, que se mantiene cerrada la frontera y que pegan a gritos
de que se abra para seguir lo que se llama el comercio binacional, pero el comercio binacional quiere decir de que, de acuerdo a ciertos estudios, nosotros estamos manteniendo 1/3 de la población colombiana y estamos manteniendo prácticamente de nuestro Producto Interno Bruto atender lo que se llama, lo que el gobierno de Colombia debe hacer, lo estamos haciendo nosotros a través de todos nuestros beneficios de las misiones que tenemos. ¿Cuánto tenemos aquí? Más de 5 millones de colombianos, ¿no? Se habla de casi de 5,5 millones, casi 6 millones de colombianos. Recibiendo educación y salud gratuita. Viviendas. Vivienda, por lo menos 500,000 de ellos ya tienen. Aparte de eso, de que muchas de las señoras, damas, mujeres de Colombia se vienen aquí a dar luz acá en Venezuela, llegan hasta el Vigía, donde hay un maternal, donde hay un centro de atención a la mujer que está por dar a luz, por parir. Entonces se vienen hasta allá, lo hacen y vienen hasta acá. Lo que sí había que revisar es los grupos que se están formando en la frontera, porque cuando nosotros vemos que dan la noticia de que fue capturado recientemente en esto por las cuestiones de estos grupos que pasaron la frontera para formarse y que está metido el señor Marrero conformando grupos terroristas, porque son grupos terroristas, aquí no hay nada de guarimba, y ese nombre de guarimba debemos nosotros desaparecerlo, porque lo que hubo aquí en el 2000, ha habido aquí en Venezuela desde ayer para atrás, con todos estos ataques a la parte de la eléctrica en el 2017, con donde quemaron que en paz descanse, a Figueira, a este muchacho, por ser de color, donde han quemado más de 60 personas, donde hirieron más de 800 personas. Esos son grupos, esos son actos terroristas. Que jamás se habían visto en la conducta del venezolano. Jamás y nunca habían pasado. Yo creí por en acá. un solo político colombiano, se llamaba Luis Carlos Galán, Excelente. Almorzamos codo a codo, y me acuerdo que me dijo Walter, digo, pues tú sabes lo que te puede costar si como dice, vas a ir contra esa corrupción inveterada que hay allá. Me dice, mira, este es mi número privado, toma mi tarjeta, si no te cumplo, me llamas y me mientas la madre. Prácticamente fue así, ¿no? Y estábamos almorzando codo a codo, fue la última vez que pisé esa respetable embajada, y no lo podían parar. Iba contra la corrupción, iba contra la droga, iba contra todo, y le dispararon una ráfaga de UCI, tenía que ser de UCI, ¿no? Debajo del tinglado donde estaba hablando. La única manera, porque allá son expertos en ropa que parezca normal, pero que es blindada, ¿no? Sí. Y aparte de eso, ¿qué diablos pasa? ¿Cómo es que ese país al cual le dio la libertad nuestro, Simón Bolívar, se puede dar vuelta de tal manera? ¿Qué hace que se pierda el sentido de patria grande? La oligarquía de colombianos no desapareció, Walter. La oligarquía colombiana todavía se mantiene. Y eso es parte de lo que tiene que ir cambiando en Colombia. Entonces, para tocar el tema del oro, en la Cuarta República, para llamarla así, se repartieron una cantidad de títulos, vamos a decirlo de esa manera, cuando Carlos Andrés Pérez repartió a una cantidad de empresas auríferas, concesiones por 40, 50, 60, 80, hay unas hasta de 90 años se repartieron para explotar el oro que está en el estado Bolívar o en las diferentes partes de Venezuela, y que esas empresas le pertenecen a una familia, que es la familia Rothschild, que es lo que están allí, que son los dueños del Banco Mundial, son los dueños del Fondo Monetario Internacional, son son uno de los grupos de los dueños de la Reserva Federal, de los bancos centrales. ¿Qué es lo que pasó? Que emitieron títulos, valores y todo en base a las reservas nuestras. Y hoy día eso es un desfalco, eso es una mentira. A los que le vendieron más de 1.000 billones de dólares, le vendieron con respecto a acciones y títulos de valores, y que están en la bolsa de valores en Vancouver, en Londres, en Nueva York, etcétera. Entonces, son parte de eso, que están desesperados porque no se diga al mundo que tenemos una constitución que dice que esos recursos son de los venezolanos, y que la ley del oro de 2015 dice que claramente que es de los venezolanos. Es parte de eso. Bueno, que así sea, y que dentro de esta vorágine todavía queden valores humanos y espíritu y vergüenza y nacionalismo y patriotismo como para hacer frente a todo esto. Se nos terminó el tiempo. Una frase suya para terminar. Mira, yo creo que nosotros debemos, pueblo a la calle, pueblo a la calle. La única manera de tener el pueblo a la calle es para ir derrotando nosotros esta conspiración que es de la ultraderecha, del poder únicamente.
No, y ahí está metido mucha gente de la ultraderecha para derrocar al gobierno del señor Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, pero más que eso es destruir esto que está acá, la Constitución, porque una manera de destruir la Constitución es con el golpe de Estado, si no, no hay de otra manera. Por eso es que no van a las elecciones. Mi respeto, mi saludo a mi pueblo venezolano, a mi Fuerza Armada, a nuestros amigos del señor Vladimir Padrino López, ministro, y todo el alto mando, y al señor presidente de la República. Que así sea. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, desde Venezolana de Televisión, Canal 8. Disponga usted de las cámaras, señor director.